Hola, hola, volvimos. Estuve revisando la plataforma, sí, solo tenemos una sola tarea. Hoy voy a levantar otra tarea que va a valer punto para el examen final. Y Rodrigo, te consideré la tarea del otro que llegaste a alzar con el otro grupo que te pusieron mal. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, profe. Bueno, voy a compartir la otra unidad. Se quedó colgado mi computadora. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con esta unidad. Hoy vamos a hablar ahora de lo que es tipos de investigación, cuáles son los tipos de investigación que yo puedo optar para realizar mi trabajo de investigación. Bueno, tipo de investigación, por el propósito o finalidad que persigue el investigador, puede ser una investigación básica o una investigación aplicada. La investigación básica, denominada pura, teórica o dogmática, la cual comienza y se mantiene en el marco teórico, ya que tiene como finalidad formular nuevas teorías o modificar las existentes y persigue el progreso de los conocimientos científicos o filósofos, pero sin constatarlos con ningún aspecto práctico. No quiere decir investigación básica que hace investigación ya sea para formular nuevas teorías o para modificar las existentes, pero lo único que no hace es contrastarlos. ¿Y eso qué significa? Lo que no pone es, no practica, solo hace teoría. Sin embargo, la investigación aplicada, denominada práctica o empírica, guarda íntima relación con la investigación básica porque depende de los descubrimientos y avance de esta última, enriqueciéndose de los mismos con la utilización y las consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir y para modificar. En la investigación básica solamente lo que le interesa a este tipo es realizar nuevas teorías o formular nuevas teorías o modificar las teorías que ya existen. Sin embargo, en la investigación aplicada, ellos absorben las investigaciones de la investigación básica, pero ellos lo ponen en práctica para poder, ya sea para poder, como dice ahí, conocer, hacer, actuar, construir o para modificar principios eh, que ya están elaborados por algunos eh, profesores o doctrinarios. Podemos decir que toda investigación, no puedo ver de este. ¿Quién me puede leer, por favor? O a usted tampoco le aparece esa. Oh, de mí se quedó varado en tipos de investigación, no avanzó el PowerPoint. ¿Y ahí ya le cambia o no? No les. Bueno, espera que ya salió otra vez. Ahí ya sí, ¿les aparece? Ahí ya les aparece para cambiar. Sale todo oscuro. Oscuro. No sé si a mí no me sale todo. Mira.
Bueno, espera a ver. Ahí les aparece ya. ¿Sí? Ok, parecido. Tipo de ¿Ya? investigaciones hay. Bueno, tipo de investigaciones, hablamos de lo que era la investigación básica y la investigación aplicada. En la investigación básica solamente le interesa la parte teórica, la parte dogmática, que es hacer investigaciones solo netamente a través del marco teórico, cuya finalidad que es desarrollar nuevas teorías o modificar las que ya existen, pero no ponen nada en práctico. Sin embargo, la investigación aplicada, aparte de que les sirvan las teorías de la investigación básica, ellos ponen en práctica para poder conocer, hacer, actuar o construir o modificar algunos conceptos ya preestablecidos. Podemos decir que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico, sin embargo, en una investigación empírica lo que realmente sirve son las consecuencias prácticas. Bueno, aparte de que utiliza la parte teórica, a este tipo de investigación lo que le interesa más es la parte práctica. Por las clases de medios utilizados para obtener los datos, o sea, de dónde yo obtengo los datos de mi trabajo, ¿verdad? Investigación documental. Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental. Esto es un documento de cualquier especie, como subtipo de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, hemerográfica y las archivistas. La primera se basa en consulta de libros, las segundas, las hemerográficas, en artículos o ensayos de revistas o periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. Y tenemos la investigación de campo. La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no comprobada en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ, ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad. Bueno, lo que generalmente solemos estudiar, o sea, solemos utilizar, es la investigación en campo, in situ. ¿Por qué? Porque como les había dicho en clases anteriores, ustedes pueden realizar su trabajo de investigación dentro de su lugar de trabajo. Entonces, aparte de utilizar las documentaciones documentales, ¿verdad? Van a utilizar también la investigación de campo, que es en el lugar donde yo voy a realizar mi trabajo de investigación. Luego tenemos por el nivel de conocimientos que adquieren. Puede ser exploratoria, puede ser descriptiva y puede ser correlacional o explicativa. Investigación exploratoria es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Nos ayuda a encontrar los procedimientos adecuados para elaborar la investigación posterior, es decir, establece contacto con el objeto de estudio, dando una visión general de tipo aproximado. Exploratoria, como su nombre lo dice, tengo que salir a explorar el área o lugar donde yo voy a realizar mi trabajo de investigación. Luego tenemos la investigación descriptiva, que se utiliza para qué? Para, como método de análisis logrando caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalando características y propiedades. También puede servir para investigaciones que requieren o que requieran un mayor nivel de profundidad. Bueno, esto lo que quiere decir que lo que hace la investigación descriptiva es describir los rasgos más característicos
de tu trabajo de investigación y este es el que más se utiliza en una investigación de corte transversal. ¿Por qué? Porque es el corte que dura un periodo de tiempo de 2 a 3 meses. Investigación correlacional es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. Correlacionar es interponer dos grupos para saber cuál es el resultado de ambos ensayos, si es igual o es diferente. Después tenemos la investigación explicativa. La investigación explicativa formula leyes buscando determinar los orígenes de un cierto conjunto de fenómenos a través, a través de la delimitación de las relaciones causales. Es decir, trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. Como su nombre lo dice, este tipo de investigación explica cada uno de los objetos o cada uno de los objetivos que yo me he propuesto al inicio de mi trabajo de investigación. Pero dentro de la tesina o dentro de la elaboración del trabajo, cuando les toque, el que más se utiliza es la investigación descriptiva, porque lo que vamos a hacer es describir los rasgos más característicos de nuestro y peculiares, obviamente, de nuestro trabajo de investigación. Luego tenemos, según la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema de investigación. Y acá tenemos la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es aquella que utiliza predominantemente los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de datos que provienen de algún cálculo o medición. Permite examinar los datos de manera científica o de manera más específicamente en forma numérica, generalmente con la ayuda de una herramienta del campo de la estadística. Bueno, este tipo de investigación cuantitativa es la investigación que se utiliza cuando utilizamos como instrumento la encuesta. Y los resultados se dan a través de soporte informático que es a través del campo estadístico. Y la investigación cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales, que se basa en principios teóricos, tales como la fenomenología, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como lo experimentan los correspondientes. La investigación cualitativa La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que la gobiernan. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación solamente encuestas, lo que tenemos que eh, utilizar es la investigación cuantitativa, porque este tipo de investigación es el que nos arroja informaciones numéricas a través del soporte estadístico para poder saber el porcentaje o las intenciones de votos de cada persona que participó en nuestro trabajo de investigación. Y la investigación cualitativa se utiliza cuando yo voy a desarrollar o verificar las cualidades de las personas y esas cualidades únicamente yo voy a poder contemplarlas durante una entrevista personal a través de preguntas y respuestas. Entonces la investigación cualitativa es la investigación que se utiliza cuando yo voy a utilizar eh, entrevistas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o algo que no les quedó claro. Está claro, profe. Bueno, qué suerte. Continúa. Según el tiempo en que se efectúan, o sea, según el tiempo de estudio, tenemos investigaciones sincrónicas
que son aquellas que se estudian, que estudian fenómenos que se dan en un corto periodo. Investigación diacrónica son aquellas que estudian fenómenos en un periodo largo con el objetivo de verificar los cambios que se pueden producir. Bueno, le había comentado que tenemos la investigación es corta y las investigaciones que necesariamente necesitan eh, ser confrontadas nuevamente para saber si esas recomendaciones que yo les habría dado o sea, que si es que tuvo algún tipo de modificación en cuanto al comportamiento de la población que yo estudié. Entonces, la investigación sincrónica es una investigación que se da en un corto periodo de tiempo y las investigaciones diacrónicas son aquellas que se puede verificar los cambios que se producen en la etapa de investigación. Por ejemplo, puede ser eh, verificar cada 3 meses, por ejemplo, eh, 3, 6 y 9 meses para saber si es que las recomendaciones que yo di pudo tener algún efecto en la población de estudio. Estudios según estudios históricos, investigación histórica busca reconstruir el pasado de manera objetiva con base en evidencias documentales confiables, depende de fuentes primarias y de fuentes secundarias, somete los datos a crítica interna y externa. En el primer caso, verifica la autenticidad de un documento o vestigio. En el segundo, determina el significado de la validez de los datos que contiene el documento que se considera como auténtico, obviamente. En este caso, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación, eh, una investigación acerca, por ejemplo, de las personas que fueron víctimas de la dictadura, voy a utilizar este tipo de investigación histórica porque es algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces, de manera a que yo pueda recabar esos datos, voy a recurrir a los archivos, ¿verdad? Para poder saber la historia de la persona, para saber si fue o no realmente víctima de la dictadura y si le corresponde cobrar o no la indemnización que el Estado le da a las víctimas de la dictadura, ¿verdad? La obtención de estos datos se pueden clasificar en fuentes primarias, fuentes secundarias. Fuentes primarias, relato de testigos informados por un observador real o un participante en el hecho, documentos, restos, reliquias, testimonio oral, registro oficial, restos. Fuentes secundarias tenemos relatos de hechos en lo que el informante no ha sido testigo, informe de una declaración de un testigo, manuales de historias, enciclopedias. Bueno, entonces son estas fuentes lo que yo puedo utilizar para poder realizar mi trabajo. No sé si tienen alguna pregunta. Claro, profe. ¿Qué? No, no te escuché, Marlene. Está quedando claro. Bueno, preguntas y ahí terminó nuestro. Quedó claro. No sé si Rodrigo o José tienen alguna pregunta. No, no, profe. Hasta Bueno, ahora se entendió más o menos bien. bueno, esta es para que más o menos se familiaricen con lo que es la parte de procesamiento de datos, recolección de datos, tipo de investigación, pero no se preocupen que cuando vuelvan a tener esta materia más o menos se van a recordar lo que es porque vamos a volver a repasar sobre eso. Me fijé, entré en la plataforma y me fijé que solamente tienen una tarea. Voy a volver a alzar otra tarea, voy a alzar 2 tareas, pero siempre acorde a las unidades que tienen en la plataforma. Entonces voy a alzar 2 tareas. ¿Quién se acuerda cuándo es la final? ¿Quién me puede decir cuándo es la final? Marlene, ¿o alguien no tiene en su grupo? Voy a mirar un poco. Ah, no, yo no pasé.
El 21 de julio. Aquí Esa fue la parcial. ¿Y en la final? ahora me fijo, ayer no pasó. No. Este dice de julio. Ah, sí, el 18 de agosto. Examen final. Espérenme un ratito. Bueno, entonces el otro jueves tenemos otra clase, pero lo que voy a hacer es, voy a empezar a hacer nomás ya su resumen. El 18 es el examen final, entonces tenemos el próximo jueves otra clase. Voy a alzar dos tareas que voy a terminar de hacer y voy a pasar en el grupo, pero voy a alzar la plataforma para que ustedes puedan alzar el próximo jueves o antes del examen parcial, final, perdón. ¿Está bien? Las dos tareas, profe, Sí, ¿verdad? Hay que hacerlo ahí. sí, sí, tarea 2 y tarea 3. Y va a valer 15 puntos. Entonces el examen final va a ser sobre 45 puntos. Y van a tener tiempo para entregar hasta el 18 de agosto. Voy a poner el tiempo. Dale, profe. Bueno, entonces terminamos estas dos unidades. El 11 desarrollamos otra unidad y después ya les paso el resumen para el examen final. Bueno, profe, Ok. Nos vemos el próximo jueves. dale. Dale, Buenas chao, noches. chao. Dale, profe, suerte. Igualmente.